el argumento falaz de Milei radica fundamentalmente en el hecho de cuestionar una expropiación sin la cual no existiría la YPF actual que él tanto celebra, ¿no? Y que en algún momento él planteó privatizar. Yo hago esta pregunta: ¿cuánto nos hubiera costado a los argentinos la no nacionalización de YPF? En términos económicos, la situación de vaciamiento que Repsol había implementado respecto de YPF, en términos de soberanía energética. En un momento, recordemos, no había combustible en las estaciones de servicio de YPF a partir de el desmanejo que había hecho Repsol. Bueno, situaciones gravísimas sin las cuales no existiría la YPF de hoy, no existe fundamental, no hubiera ocurrido eso en el caso de continuar Repsol. Había un vaciamiento terrible. Y me parece que en este contexto hay que rescatar dos cosas fundamentalmente. Primero, que este tema se haya debatido en el Congreso. Fue un debate extenso, donde todos pudimos decir lo que pensábamos. Que se haya aprobado una ley por el Congreso ha sido clave. Si eso no hubiera ocurrido, el proceso de expropiación ahí sí hubiera sido irregular, porque hubiera violado la Constitución y la ley de expropiaciones. Entonces, esa decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof de avanzar con la nacionalización de YPF, de hacerlo con la intervención del Congreso y con un cumplimiento cabal de las disposiciones sobre expropiaciones, ha sido clave para el resultado de hoy. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta: los argumentos que se han sostenido ahora en la apelación son los mismos argumentos que se plantearon al comienzo del juicio durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que siguieron durante el gobierno de Macri y que luego se sostuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández y de Milei. Y eso, quiero decirlo, no es un mérito de cada uno de esos gobiernos, lo tienen de algún modo en función de solidificar una posición. Son méritos fundamentalmente de la continuidad que implica el accionar del cuerpo de los abogados del Estado, porque si ellos no lo hacen, incurren en responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocerlos y está muy bien el desempeño que han tenido, pero si no hubieran tenido este desempeño, hubieran incurrido en incumplimiento de sus responsabilidades como abogados del Estado. Yo creo que hay que decir con mucha claridad que Milei hizo todo lo posible porque Argentina perdiera el juicio. Y voy a fundamentar por qué afirmo esto. En primer lugar, dijo que la nacionalización de YPF era una confiscación. Lo que decía, lo que decían el propio fondo buitre que había demandado, ¿no? Una confiscación. Luego dijo que la Argentina tenía voluntad de pago de esa deuda de 16.000 millones de dólares, con lo cual reconocía, estaba diciendo lo que los buitres querían escuchar. Después utilizó este tema en la campaña contra Kicillof. Esto también le convenía a los fondos buitres porque politizaba un tema en el cual la Argentina debería estar monolíticamente unida. Después prometió la tasa Kicillof para pagarle a los buitres. Otra medida en favor de los buitres. Después usó el mameluco de YPF en repetidas ocasiones, hasta recientemente, con lo cual habría la posibilidad de que esta pretensión de los buitres de embargar sobre fondos del Estado pudiera ser viable en la medida en que el presidente mismo estaba dando a entender que YPF era igual Estado argentino cuando se trata de una sociedad anónima. Sí, perdóname. Y por último, puso de candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires para ir al Congreso a el abogado que había litigado en favor de los buitres, de una manera realmente... Alejandro Fargosi, hoy diputado nacional por La Libertad Avanza, litigó en contra de la Argentina. Exactamente. Entonces, yo creo que Milei con mucha gravedad puso en riesgo la posición de la Argentina, creo que premeditadamente. Eso no quita que hayan habido organismos como la Procuración del Tesoro que hayan respondido como tenían que responder en función de las obligaciones que caben
a los abogados de la historia completa. Nos vamos a hablar con Guillermo Carmona, que fue diputado nacional, que fue secretario de Malvinas y que estuviste esa noche en que Julián Domínguez, cuando están los votos, dice queda sancionada, ¿no? La ley. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están, Analía? Eduardo, un gusto conversar con ustedes. Voté, por supuesto, fundamenté. En ese momento yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y fue un tema que se trabajó muy especialmente en la Comisión de Relaciones Exteriores, aparte de Energía, Economía y otras comisiones, presupuesto, por el hecho de que había una suerte de conflicto, se abría un conflicto con España por la expropiación de las acciones de Repsol, hay que recordar eso. Así que sí, y recuerdo con mucho orgullo el haber votado esa ley. Creo que fue una de las leyes más importantes que tuve la oportunidad de votar. Pero no votó solo el Frente para la Victoria, en ese momento era Frente para la Victoria. No, en ese momento ocurrió como con otras leyes. Había un corte, por supuesto el Frente para la Victoria en bloque, todos acompañamos la iniciativa, pero había como un corte transversal, sectores del radicalismo que reivindicaban las políticas en relación con YPF desde el gobierno de Irigoyen, diputadas radicales votaron, algunos de los bloques en ese momento progresistas, socialistas, muchos del peronismo federal, que en ese momento era un bloque importante, y si no recuerdo mal, algunos sectores, no del PRO directamente, porque ellos tomaron una posición general en contra, pero sí de fuerzas provinciales aliadas del PRO que acompañaron, sobre todo a las provincias petroleras, ¿no? Sí, me estaba acordando también que algunos se abstuvieron, por ejemplo, Lilita Carrió, ¿no? Y ahora estoy buscando un voto que me interesa, pero veníamos también, porque también cuando decimos hay que contar de dónde veníamos. YPF, el Estado argentino tenía la acción de oro, y esa acción de oro Carlos Menem la vendió, que es algo que en realidad, ¿no? Lo estaba recordando Jorge Yoma, y que además la empresa no hacía inversiones, o sea, no hubiera podido ser posible, por lo menos en ese contexto, vaca muerta. No, claro, y agrego un dato también para analizar. En el último ejercicio que había hecho Repsol YPF, había girado a la casa matriz casi el 80% de las ganancias, por lo cual estaba vaciando la empresa, que es lo que termina el Estado diciendo esto no da para más, esta situación no da para más, e interviene directamente en el proceso. Claro. Mira, yo creo que el argumento falaz de Milei radica fundamentalmente en el hecho de cuestionar una expropiación sin la cual no existiría la YPF actual que él tanto celebra, ¿no? Y que en algún momento él planteó privatizar. Yo hago esta pregunta: ¿cuánto nos hubiera costado a los argentinos la no nacionalización de YPF? En términos económicos, la situación de vaciamiento que Repsol había implementado respecto de YPF, en términos de soberanía energética. En un momento, recordemos, no había combustible en las estaciones de servicio de YPF a partir de el desmanejo que había hecho Repsol, situaciones gravísimas sin las cuales no existiría la YPF de hoy. Yo creo que el argumento falaz de Milei radica fundamentalmente en el hecho de cuestionar una expropiación sin la cual no existiría la YPF actual que él tanto celebra, ¿no? Y que en algún momento él planteó privatizar. Yo hago esta pregunta: ¿cuánto nos hubiera costado a los argentinos la no nacionalización de YPF? En términos económicos, la situación de vaciamiento que Repsol había implementado respecto de YPF, en términos de soberanía energética. En un momento, recordemos, no había combustible en las estaciones de servicio de YPF a partir de el desmanejo que había hecho Repsol, situaciones gravísimas
sin las cuales no existiría la YPF de hoy, no existiría la vaca muerta de hoy, ¿no? Entonces, que hoy Milei apunte... El voto de Menem. Estaba buscando. Estaba buscando el voto de Menem. Estoy buscando el voto de Menem, ¿viste? En el Senado, que a veces no lo tengo presente. ¿Eh? Ese no lo tengo presente porque no estaban en la Cámara de Senadores. Claro, yo era diputado. No, pero mirá, Carmona, lo que dice es muy interesante porque, por ejemplo, hoy, no vayamos a la historia de lo que nos habría costado, con ver esta semana, a nosotros nos aumentó el precio del combustible por todo este conflicto, un 15% de todo este lío. En Estados Unidos el 25%, hoy Chile, por otra macana que se manda acá, se le fue el 40% de arriba del combustible y el 60% del gasoil. Claro, pero nosotros ahora tenemos combustible propio para entrar en el mercado y tratar de... La única macana es que Milei puso el precio a nivel internacional, pero digamos... Hoy tenemos esos recursos gracias a que YPF dominamos la empresa. Lo que pasa es que también hay una discusión que ahí es ideológica respecto a cuál es el rol del Estado en la política energética, lo mismo que en la política del transporte de la aeronavegación. Si vos tenés que manejar la política energética para ver cómo desarrollás el país. Claro, por eso no lo encontraba. Estuvo ausente Carlos Menem. Ha sido contradictorio con sí, me parece. Claro. Pero bueno, como no me acordaba bien, dije, lo busco. Sí, yo en eso resalto, tengamos en cuenta que hoy en buena medida la balanza exterior está resuelta por el tema hidrocarburífero, donde YPF es un jugador fundamental. No hubiera ocurrido eso en el caso de continuar Repsol, había un vaciamiento terrible. Y me parece que en este contexto hay que rescatar dos cosas fundamentalmente. Primero, que este tema se haya debatido en el Congreso. Fue un debate extenso, donde todos pudimos decir lo que pensábamos. Que se haya aprobado una ley por el Congreso ha sido clave. Si eso no hubiera ocurrido, el proceso de expropiación ahí sí hubiera sido irregular, porque hubiera violado la Constitución y la ley de expropiaciones. Entonces, esa decisión estratégica de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof de avanzar con la nacionalización de YPF, de hacerlo con la intervención del Congreso y con un cumplimiento cabal de las disposiciones sobre expropiaciones, ha sido clave para el resultado de hoy. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta, recién leía, yo sugiero mucho seguir al doctor Sebastián Soler, un gran conocedor de esta temática, que ha tenido vinculación con el tema. Él señalaba algo que es fundamental. Los fundamentos, valga la redundancia, que se plantearon inicialmente ante el tribunal, el juzgado de Nueva York, son los argumentos que la Argentina no podía modificar en el resto del juicio. No es que en la apelación podía plantear nuevos argumentos. Los argumentos que se han sostenido ahora en la apelación son los mismos argumentos que se plantearon al comienzo del juicio durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que siguieron durante el gobierno de Macri y que luego se sostuvieron durante el gobierno de Alberto Fernández y de Milei. Y eso, quiero decirlo, no es un mérito de cada uno de esos gobiernos, lo tienen de algún modo en función de solidificar una posición. Son méritos fundamentalmente de la continuidad que implica el accionar del cuerpo de los abogados del Estado, porque si ellos no lo hacen, incurren en responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocerlos y está muy bien el desempeño que han tenido, pero si no hubieran tenido este desempeño, hubieran incurrido en... Entonces estás diciendo que no es que... El presidente hoy en la cadena nacional nombró uno por uno y dijo que son los genios. La secretaria de Legal y Técnica incluso dio una entrevista, no es una persona que hable mucho, porque dijo que ellos son los estrategas. Vos decís que incluso hay un estudio de abogados en Estados Unidos, ¿no? Que no lo puso Milei. Los abogados... Y Cristina Fernández de Kirchner lo felicitó. Exactamente. Creo que tanto el tuit de Axel Kicillof como el de Cristina hoy son muy clarificadores. Los abogados privados, el estudio que fue contratado es el mismo estudio que fue contratado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Sullivan es el estudio, y los abogados intervinientes son los de la Procuración del Tesoro, ¿no? Que además no dependen directamente, no les baja línea el secretario legal y técnico, es el procurador del Tesoro el que manda allí. Así que
yo les digo que hayan felicitado hoy a Amerio, que acaba de asumir como un gran estratega. La verdad que ahí mismo están reconociendo que este argumento que utilizan no es válido. Yo no quiero quitarle mérito a nadie, ¿no? Creo que cada funcionario en esto debe asumir su cuota de responsabilidad y también tener su reconocimiento, pero no se puede pretender que esto lo ganó el gobierno de Milei o los abogados de Milei, como tampoco se puede pretender que haya sido el apoyo de Trump. Tengamos en cuenta que la justicia en Estados Unidos, muchas veces los presidentes de Estados Unidos y el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han fijado una posición en un sentido y luego el Poder Judicial ha definido en otro. Yo recuerdo el caso de Obama, cuando apoya a la Argentina por los fondos buitres, por la deuda, por la renegociación de la deuda, de los bonos. Obama expresamente apoya a la Argentina y los fondos buitres, la Corte estadounidense falló en sentido contrario, ¿no? Así que me parece que atribuirlo esto solamente a una gestión ante Trump no habla bien del sistema de justicia estadounidense. Lo que pasa, Carmona, es que es raro que en Argentina, habiendo cambiado varios gobiernos con ideologías muy distintas, un organismo del Estado como la Procuración haya mantenido una política, haya mantenido el mismo estudio en Estados Unidos, haya defendido de la misma manera y se haya llegado a este resultado. Claro. Imagínate si en otras cosas trabajáramos así. No, pero aparte, estoy de acuerdo con eso. Aparte, ¿no? Carmona, hay una cosa. En realidad no terminó el proceso. Porque esta es otra de las cosas que estaban anunciando. No es que le quiero pinchar, pero a ver, hay dos posibilidades que pueden tener los querellantes que son prácticamente ridículas, es casi imposible que saquen algo de ahí, pero las posibilidades siguen estando. Una es pedirle la revisión de toda la causa, lo mismo que la mandaron, es decir, a lo mismo que le están diciendo que no, es decir, ya ahí ya tenés un no, y si eso le falla, pueden pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que se involucre, que rara vez se involucran en estos líos. No es imposible que la Corte Suprema diga, bueno, está bien, déjame ver, puede ocurrir, pero es totalmente remoto y en ese caso la Corte Suprema actual de los Estados Unidos, con la mayoría de los jueces elegidos por Trump, uno no se imagina que saldría algo medio distinto en este momento. Es decir, igual no hay ganas ya. Emitió ya un comunicado en el que dice que evalúan, pero deja... Sí, es como que ya... Pero no es que ganamos totalmente, hay otras opciones que tienen. Sí, yo lo que sí quiero compartir con ustedes y con los televidentes es una reflexión respecto del papel de Milei, ¿no? Y por lo tanto del gobierno de Milei. Yo creo que hay que decir con mucha claridad que Milei hizo todo lo posible porque Argentina perdiera el juicio. Y voy a fundamentar por qué afirmo esto. En primer lugar, dijo que la nacionalización de YPF era una confiscación. Lo que decía, lo que decían el propio fondo buitre que había demandado, ¿no? Una confiscación. Luego dijo que la Argentina tenía voluntad de pago de esa deuda de 16.000 millones de dólares, con lo cual estaba diciendo lo que los buitres querían escuchar. Después utilizó este tema en la campaña contra Kicillof. Esto también les convenía a los fondos buitres porque politizaba un tema en el cual la Argentina debería estar monolíticamente unida. Después prometió la tasa Kicillof para pagarle a los buitres. Otra medida en favor de los buitres. Después usó el mameluco de YPF en repetidas ocasiones, hasta recientemente, con lo cual habría la posibilidad de que esta pretensión de los buitres de embargar sobre fondos del Estado pudiera ser viable en la medida en que el presidente mismo estaba dando a entender que YPF era igual Estado argentino cuando se trata de una sociedad anónima. Sí, perdóname. Y por último, puso de candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires para ir al Congreso
a el abogado que había litigado en favor de los buitres, de una manera realmente... Alejandro Fargosi, hoy diputado nacional por la Libertad Avanza, litigó en contra de la Argentina. Exactamente. Entonces, yo creo que Milei con mucha gravedad puso en riesgo la posición de la Argentina, creo que premeditadamente. Eso no quita que hayan habido organismos como la Procuración del Tesoro que hayan respondido como tenían que responder en función de las obligaciones que caben a los abogados de la Procuración del Tesoro. Claro. Te quiero, ya que mencionaste todas las cosas que hay en archivo de Javier Milei, vamos a verlo juntos y así por ahí alguien se olvidó, no lo vio, con Esteban Trebuch, año 2022. Mira. ¿Qué empresa dejarías en manos del Estado? Ninguna. Ninguna. YPF tampoco, que tiene digamos, el 51% es estatal de YPF, tampoco. Y mirá cómo destrozaron el valor de YPF. Mirá lo que valía cuando la compraron, mirá lo que vale ahora. Sí. O sea, privatizar lo que queda de YPF. Exactamente. Sí. Sí, digamos, nada puede estar en las manos del sector público, todo funciona mal. En realidad terminan fusionando como cajas para la corrupción de los políticos. Sí. Hoy, o sea, porque la pregunta es, o sea, ¿está bien, digamos, que los políticos se metan en empresas públicas a robarnos? Es cierto que es una empresa mixta que se maneja casi como si fuera una empresa privada, pero hay directores, digo, hasta hace poco estaba Guillermo Francos, está, aunque no cobra, está Don Oren Manuel Adorni, que algunos... Bueno, en la época de Repsol también había directores argentinos. Bueno, sí. Y todos elogian a Horacio Marín, que es el actual presidente puesto por el presidente, ¿no? Guillermo es... miren, yo creo que hay que reafirmar un concepto. No fue una reestatización de YPF, fue una nacionalización, claro, una expropiación que hizo que el Estado argentino adquiriera las acciones de Repsol, lo cual le daba el control de YPF con el 51% de las acciones. No hay que olvidarse también de la participación de las provincias petroleras, muy importante también en ese proceso. Por lo tanto, se trata de una persona jurídica distinta del Estado argentino, es una sociedad anónima, con participación estatal mayoritaria y que ha tenido un despegue muy importante fundamentalmente en la etapa de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, luego hubo un reimpulso durante el gobierno de Alberto Fernández. Y esto lo señalo porque los intentos privatistas, los intentos de desprenderse de YPF, estuvieron presentes tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Milei. Hay que tener en cuenta que en este momento YPF se ha retirado de áreas petroleras en la mayoría de las provincias para concentrarse en Vaca Muerta, lo cual para provincias como la mía, la provincia de Mendoza, es sumamente grave y nefasto. Sí, Chubut, Santa Cruz también, ¿no? Tierra del Fuego, Chubut, también, Santa Cruz. Claro, casi toda la Patagonia. Claro. Salvo la Norte Patagonia. Por lo cual el accionar de Marín está de algún modo cuestionado, ¿no? También en ese sentido. Claro. En mi provincia, por lo menos, lo cuestionamos duramente. Bueno, ustedes, no creo que Alfredo Cornejo lo cuestione. ¿O sí? No, Alfredo Cornejo es una rueda de auxilio de Milei en todas estas aventuras privatistas, ¿no? Sí, totalmente. No tiene cuestionamiento. Tenemos, bueno, por supuesto el tema YPF, el gobierno nacional lo usa para apuntarle directamente a Axel Kicillof, ¿no? Que fue ministro de Economía y que hoy entre los gobernadores es el gobernador que, digamos, le genera mayor incomodidad porque es el que más se enfrenta a la Casa Rosada, la provincia más grande, que reclama deudas. Bueno, vamos a verlo al presidente de la Nación porque dijo, voy a nombrarlos, ¿no? No se ahorra cuando tiene que criticar a Cristina Fernández de Kirchner o a Axel Kicillof, que le sirve también en su batalla cultural, porque esto también entra en la discusión más grande. No está peleando nada más que por YPF, sino que es su batalla cultural y electoral. Mirá. Porque estaba reunido con el CEO de YPF, este gigante que es Horacio Marín. Y la demora obedeció
a que le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos. Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares. Y como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei. Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner. Y que ahora vengan a decir, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, pero el mameluco, pero la gestión. Acá está la gestión, 18.000 millones de dólares. Bueno, al estilo Milei. Bueno, me parece que los hechos lo están... Hay que decirlo muy claramente. Si uno lee la sentencia, dice que la expropiación fue legal. La sentencia dice que esencialmente que la expropiación fue legal. Se ajustó a los términos del derecho argentino, al régimen constitucional y legal argentino, con lo cual todos estos improperios y estas barbaridades, estas falacias que la derecha las ha sostenido por años, largos años, y que hoy busca refrescarlas Milei, la verdad que no tienen el más mínimo asidero. Había un riesgo de que fallara la justicia estadounidense, sí, sin lugar a dudas. Las instancias judiciales están cruzadas por muchas lógicas, ¿no? Creo que lo importante es que tenemos que pensar también que la no expropiación en el año 2012 hubiera significado grandes riesgos para la Argentina, lo que decía inicialmente, ¿no? El costo que hubiera tenido que la Argentina no avanzara. Que se hayan tomado todas las medidas para que esa expropiación se ajustara a la Constitución y a la ley de expropiaciones, creo que ha permitido llegar a este fallo favorable. Guillermo Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos, que estén muy bien. Muchas gracias.